Una Rosario que se viste de fiesta a partir de este fin de semana con lo que es una nueva edición de la Feria del Libro y tenemos para hacerte una invitación mañana a las 6 de la tarde en la sala Beatriz Vallejos, esto es en el subsuelo del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, en la calle San Martín 1080, porque el colega Gustavo Campana va a estar presentando Malvinas en 1982, la Cuarta Guerra contra el Imperio Británico, y lo tenemos del otro lado de la línea. Gustavo, un gustazo enorme saludarte, soy Diego Fanara, ¿cómo andás? Diego, buen día y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va? Todo muy bien. Bueno, interesante la propuesta que se planteas aquí en el libro porque a ver, se busca reflexionar sobre lo que es la necesidad y la urgencia de un proceso profundo de malvinización, lo más abarcativo posible y una Argentina que va retomando ese sentido de volver a pensar en Malvinas como un todo. Mirá, es un tema tan profundo que no hay otra forma de poder abarcarlo que abrir de par en par. Primero, la datadura, que va desde los primeros avistajes en el siglo XV, en el siglo XVI, terminar con los 40 años de democracia y los procesos de malvinización y de desmalvinización, y por supuesto en el medio pasar por toda la relación de Argentina con el Imperio Británico y meter el ojo con la lupa más grande posible en 1982, pero para eso terminar de entender la Argentina 80, la Argentina 81, la Gran Bretaña 80, la Gran Bretaña 81, cómo se estaba preparando desde la llegada de Reagan al poder y su matrimonio político con Thatcher, esa restauración conservadora que tuvo tanto que ver con la década del 90, en lo social, en lo político, en lo económico. Por lo tanto, la cosa es muy grande, pero no hay otra forma de poder terminar de entender que siempre fuimos un objetivo para Gran Bretaña y que fueron cambiando las tácticas, las estrategias, pero siempre fuimos el objetivo. Y cuando hablamos de la Cuarta Guerra es porque desde 1806 nosotros somos ese objetivo en ese mapa tan grande de ese imperio que fue el más grande que conoció alguna vez la humanidad y del que todavía quedan 11 puntos por resolver en el Comité de Nacionalización de Descolonización de Descolonización. Naciones Unidas. De 17 en todo el planeta, 11 tienen a Gran Bretaña del otro lado del mostrador. Por lo tanto, es un tema que es pasado, pero esencialmente es presente y es futuro. Sí, no, sin dudas, ¿no? Porque me voy quedando con esta instancia, ¿no? De un proceso de los 80, de una Gran Bretaña económicamente de recesión, con un escenario muy complicado, con una dictadura que también buscó aquí en nuestras tierras intentar jugar una carta de, a ver, no sé si perpetuarse, pero había mentes dentro del gobierno de facto pensaban una consolidación y ambos jugaron sus cartas fuertes. Thatcher para generar otra imagen de la que venía trayendo en el Reino Unido en ese momento, y autoridades de un gobierno de facto también que vieron o intentaron una beta a partir de la guerra de Malvinas del 82. Bueno, son dos gobiernos neoliberales que están muriendo de muerte natural en 1982. Gran Bretaña porque de la mano de Thatcher entendió que el estado de bienestar que se había armado después de la Segunda Guerra Mundial y el movimiento obrero, esencialmente los mineros, los trabajadores ferroviarios, los trabajadores del correo, eran sus grandes enemigos, y eso había generado que hasta el propio Partido Conservador pida su renuncia en 1981. En el caso de la Argentina, la muerte del objetivo primario de la dictadura, que era el cambio de la matriz económica a partir de la quiebra del BIR en 1980, el banco más importante privado de nuestro país, que genera la quiebra de los Andes, del Odone y de otras 60 casas que son las principales del sostenimiento de la patria financiera en ese momento, van generando un efecto dominó que deja sin sentido a la dictadura. Tal es así que cuando asume Viola en el verano del 81, ese dictador que se sueña para 4 años termina quedando apenas 8 o 9 meses, y aparece el golpe dentro del golpe, con Videla que intenta, con Galtieri que intenta darle, qué sé yo, un poco del viejo ADN
del proceso a ese momento donde las 3 evaluaciones de CIGOT habían generado que los problemas económicos que había dejado José Alfredo Martínez de Hoz con Patria Financiera, con Plata Dulce, endeudamiento externo como nunca antes se había visto en nuestro país, se profundizarán al extremo. Entonces, entienden que hay que dar una especie de golpe político, coincido con vos, no para eternizarse, pero sí para perdurar, y entienden perfectamente, porque ahí hay otro nudo de la cuestión, que la relación de Galtieri con Reagan en función de la exportación del terrorismo de Estado que hicimos a toda Centroamérica, pero fundamentalmente a Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, estrechó tanto en la relación entre los dos que tendrá Estados Unidos una posición ante una solución diplomática como mínimo equidistante, que buscará que el matrimonio eterno con Gran Bretaña quede a salvo y se preserve la relación o la mejor relación que tienen con todas las dictaduras del Cono Sur, que es la relación que supieron establecer con Galtieri. Entonces, todo eso que estamos sintetizando en tiempos radiales es lo que hay que profundizar para muchos veteranos que olvidaron y para... como mínimo vos calculá que una persona hoy de 40 años no vivió la guerra. Claro. Por lo tanto, hay que traerla, no está tan lejos, la verdad es que es algo que está tibio, presente, en eso nos dan una mano esencialmente quienes llevan las heridas en el alma y en la piel, que son los excombatientes, pero después la cuestión que tiene que ver con Malvinas es una invasión de enero de 1833. Claro, sí. Así que quien quiera mirar para otro lado está fantástico, pero estará directamente sepultando al Estado-Nación y entregándolo a eso que decíamos antes, ¿no? Los restos del imperio más grande que alguna vez vio la humanidad, que hoy le entrega Malvinas como paso interoceánico perfecto y proyección de soberanía sobre la Antártida. Cuando se vuelva a tocar el tratado, le da como una especie de sueño soberano frente a lo que será la reserva de agua dulce más grande que tiene el planeta, por ejemplo. Claro. Y además también en lo que va haciendo los trabajos, ¿no? Hoy la Argentina, volviéndose a pensar, es en ese núcleo de una Argentina continental, pero con la mirada puesta en las islas, en el Atlántico y justamente ahí también en la Antártida, donde hace mucho vos no tenés la denuncia de las pescas ilegales sobre la zona marítima argentina, pero sí lamentablemente la tenés presente en ese punto que hoy Inglaterra tiene de soberanía sobre las Malvinas. Sí, mira, las denuncias sobre pesca y petróleo regresaron con el actual gobierno argentino y habían quedado muertas con el Forador y Duncan. Esas licencias ilegales convirtieron a los isleños en los propietarios de uno de los 10 PBI per cápita más importantes del planeta. Claro. Ahora, nosotros necesitamos una visión argentina de la mano del mapa bicontinental. Ese mapa que es ley desde el año 2014, si mal no recuerdo, pero que daría la sensación sistemáticamente, sobre todo en las aulas, no encontrás mucho eco para que se aplique, y es sacar a la Antártida de ese lugarcito al que fue condenada en un rectángulo, en uno de los ángulos inferiores del mapa, desplegarla de par en par, ponerla en la misma proporción que el continente y observar que el centro geográfico de la República Argentina se llama Tierra del Fuego. Claro. Cuando vos además trabajás la plataforma submarina, ves que hay otra Argentina, pero es así, es otra Argentina dibujada en el mar. Entonces, cuando vos empezás a entender esa inmensidad, que desde el punto de vista geopolítico, la verdad es que la trabajaron y la entendieron muy pocos. A ver, cuando llega Perón al poder en el 46, había una sola base militar, de esas que se transforman en científicas por los acuerdos internacionales, en la Antártida, y cuando el 55 había 9. Se construyeron 24 refugios en toda la Antártida que sirvan de postas, como se necesitaba en aquel momento, básicamente para poder trasladarse por el continente blanco, una visión de Atlántico Sur, que por supuesto tuvo que ver con
con una mirada hacia adelante, que se renueva de alguna manera desde lo político con la 2065 del gobierno de Ilia, que logra que Naciones Unidas, en pleno momento del nacimiento de los comités de descolonización, nos incorpore a la discusión y lo invite a Gran Bretaña. Ahí le pone una mesa, dos sillas, y obviamente Gran Bretaña, que no discute soberanía con nadie hace 500 años, no vino nunca, pero por lo menos estamos dentro de la agenda y dentro de ese pedido diplomático. Creo que se revitaliza mucho, sobre todo de 2003 a 2015, el pedido soberano, porque además se transforma en un pedido de patria grande en ese contexto. Vos calculás que la base misilística que hoy está en Malvinas tiene poder de fuego hasta el sur de Ecuador. Por lo tanto, es todo el continente, es toda América del Sur la que se encuentra controlada por la OTAN desde Malvinas. Esto no es un... Lo que pasa es que los acuerdos de Madrid del menemismo y los acuerdos del Forador y Duncan en tiempos de Macri entregaron todo, absolutamente todo, como si fuéramos súbditos de la reina, ¿no? Entregamos todo como si fuéramos parte del Imperio Británico, como si estuviera gobernando todavía Agustín P. Justo y su vicepresidente, el hijo de Roca, bajara en Londres como lo hizo en 1933 para firmar el pacto Roca-Runciman y dijera somos la joya más preciada del Imperio Británico. Daría la sensación, bueno, esos son los vaivenes que en la democracia hemos tenido, que no han sido menores, han sido muy fuertes en las dos direcciones, pero bueno, tiene que ver con el Estado-Nación, insisto con lo que dije antes, y quien no pretenda defenderlo, plantearlo y constituirse en un movimiento político argentino colonial que nos cuente que son parte de esa entrega, pero en algún momento tendremos que tener esta discusión de la misma manera, con la franqueza, la palabra justa y el tono justo que lo estamos charlando ahora. Un sector que defiende el Estado-Nación y quien no está de acuerdo con esto estará parada en la vereda de enfrente. Sí, me parece que esa discusión nos la debemos. Gustavo, lo último, me quedo con la palabra que tanto vos y Bleta encaran y lo llevan adelante, de los distintos procesos de desmalvinización que hemos tenido. Bueno, de parte de las autoridades militares, el hecho de alejar a los soldados de la sociedad, hay un laburo de los excombatientes a través de los centros, de convertirse en fuerza, en compañía. Bueno, acá en Rosario con lo que es la ronda del plato de comida, acompañando, estando durante todas las noches, que integrados a la sociedad. Y después tuvimos las desmalvinizaciones dentro de la democracia, como lo que vos marcabas en el gobierno de Menem y en lo que fue en lo de Macri, hasta a veces banalizando la causa Malvinas. Sí, el primer proceso de desmovilización fue sobre todo a través del 601 de inteligencia. Esto lo padecieron más los soldados de ejército, pero básicamente los soldados de las tres armas. Fue ese pacto de silencio que le hicieron firmar sobre la amenaza de la posibilidad de un consejo de guerra si contaban lo que habían vivido en Malvinas. Eso generó que mucha gente no pudiera hablar 10 años, 20, 30 o 40. Como las víctimas del terrorismo de Estado, un excombatiente no habla cuando quiere, habla cuando puede. Y ahí es donde la sociedad, gran parte de la sociedad, no seamos injustos con esto, debe todavía un abrazo reparador, ¿no? Recibirlos a ellos como lo que son, pibes de 18 años que estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio y que un buen día aparecieron por Malvinas con un fusil en la mano, de esos que se trababan cada vez que iba a tiro, y un inglés enfrente a 2 metros. El hecho de ver todavía muchos un abrazo es parte de una sociedad compleja, no quiero decir en peligro de extinción emocional, pero más o menos, porque ¿qué es lo que te impide abrazar a quien tuvo una situación, quizá la situación límite más profunda, más aguda, más abismal de todas las que puedan pasar por nuestras vidas, y que cuando regresó fue recibido con un grado de indiferencia como si se tratara del enemigo? Esto ya no es ni, no es político, y siento que es político al mismo tiempo, pero no sé, me parece que
que anuda todas las banderías, que salvo que algunos sectores los hayan, digamos, los tomaron como una bandera que no había que agitar, porque de esa manera lo que regresaban eran los fantasmas de la dictadura, y Malvinas en algunos casos queda como una historia separada del contexto 76-83, como si no lo hubiera producido la dictadura. Claro, sí, sí, sin dudas. Gustavo, bueno, placer enorme. Mañana va a ser compartirte y bueno y conocer un poco más sobre este libro y recibirte aquí en Rosario. Sí, será un gusto enorme. Creo que la última vez que estuve en la feria fue en el 18, presentando Tribuna sin Pueblo, un libro sobre la trama política del Mundial 78, y la verdad que fue, como cada vez que vamos a Rosario, hermoso por el ida y vuelta, por la charla, pero esencialmente por lo que viene después, y tenemos siempre tiempo, es debatir un poquito y encontrarnos con un montón de opiniones que van generando que la certeza con la que vos llegaste se vaya mejor, muy enriquecida. Pero cuando vamos a la feria, la verdad que es como en cualquier feria, es una fiesta. El libro está de pie, que es una parte de nuestra idiosincrasia, y escribir para nosotros, para los periodistas que llevamos mucho más tiempo de nuestra carrera en radio que en otro ámbito, los libros son radios de papel, ¿no? Sí, que nos permiten estirar los tiempos radiales. Así que será un gusto enorme. Dale, así que ahí nos vamos a estar reencontrando. Un abrazo grande, bueno, y lo mejor para mañana. Un abrazo para todos, muchas gracias.